para aprovechar máximo el tiempo. Mario, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Sí, cómo no. Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar, sí. Señor, te doy gracias primeramente por la vida, la salud, por la oportunidad de estar acá. Te agradezco por la vida del profesor, Señor. Te pido que lo bendigas a él, a su familia. También te pido que bendigas a cada uno de los compañeros que estamos hoy aquí presentes y los que van a ver la clase grabada, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo más de ti, Señor, para poder implementarlo en nuestras vidas y en nuestro ministerio, Señor. Te pido esto y te agradezco infinitamente por todas tus bendiciones en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, mis hermanos, voy a compartir la pantalla para presentar el tema que vamos a iniciar a partir de hoy, habiendo concluido el estudio sobre la Biblia y también sobre la deidad, que fueron los primeros dos puntos de fe que tocamos. Y ahora vamos a dar paso a uno de los puntos también más emblemáticos de nuestra denominación y que tiene que ver con los 10 mandamientos. La observancia de los 10 mandamientos ha sido una tradición dentro de nuestra iglesia. Nos hemos caracterizado por un celo a favor de esta doctrina que hasta el día de hoy observamos respecto a estas 10 palabras de vida, o también conocida como decálogo y más comúnmente como los 10 mandamientos. Sin embargo, no sé si en todos los países, pero en algunos países tuvimos una interpretación, diríamos, un poquito más allá de lo que dice la Biblia respecto de los 10 mandamientos, porque eh, le adjudicamos a estas 10 palabras de vida una facultad que realmente no tiene sustento en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros pensamos en algún momento, repito, no sé si también en Sudamérica fue así, creímos que la ley había sido dada con propósitos salvíficos para nosotros. Es decir, que si nosotros observábamos la ley, entonces teníamos garantizada la salvación. Y bueno, eso tenía un gravísimo problema que gracias a Dios se ha resuelto prácticamente en todos los países en donde está nuestra denominación, porque de alguna manera estábamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Estábamos hablando de una salvación por obras. Es decir, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario estuvo bien, pero no es todo lo que se requiere. Yo tengo que poner de mi parte, mi propio esfuerzo, mi propio sacrificio para poderme salvar. Y eso realmente es pues una herejía bíblica, ¿no? Porque nosotros sabemos que realmente el sacrificio de Cristo fue perfecto, y lo que es perfecto no se puede mejorar, tampoco se puede disminuir, porque ya su naturaleza en sí es perfecta. Entonces, hicimos un reconocimiento de que no somos salvos por medio de las obras buenas que nosotros podamos hacer, sino simplemente por la fe en Cristo Jesús, por su gracia, en base al sacrificio que Él realizó precisamente para salvarnos, ¿no? Entonces, en esta materia vamos a reconocer que la ley nunca fue dada con propósitos de salvación. La ley tiene otros propósitos. Yo podría
enumerar de entrada tres propósitos principales que hay en los 10 mandamientos. El primero de ellos es el de reflejar el carácter perfecto de Dios, porque realmente todo lo que Dios hace es perfecto. Él es el autor de estos 10 mandamientos y también los 10 mandamientos son perfectos. Y sí lo son, ¿verdad? Pablo dice, el mandamiento es bueno, es santo, es justo, ¿verdad? Es perfecto realmente. De hecho, si todo el mundo, si todo el mundo observara los 10 mandamientos, no tendríamos ningún problema de convivencia, ninguno. Imagínese usted que todo el mundo respetara lo que dicen estos 10 preceptos de vida: no matar, no codiciar, no hurtar, no hablar falso testimonio, no codiciar lo que no es nuestro. O sea, realmente estaríamos viviendo de manera plena, por así decirlo, en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que la ley no sea buena. La ley es buena, pero nunca fue dada con propósitos salvíficos, más bien para que nosotros pudiésemos conocer esta perfección de Dios en todo lo que Él hace. En segundo lugar, también esta ley tiene un propósito principal de señalar el pecado, porque como dice Pablo en Romanos capítulo 7, yo no conocí el pecado si no fuera porque la ley me lo dice. Por ejemplo, no matarás o no hurtarás, ¿verdad? Entonces, la ley sirve para que nosotros podamos conocer lo que es pecado delante de Dios y, por supuesto, apartarnos de él, ¿verdad? Porque la ley refleja el pecado. Se conoce el pecado por medio de la ley. Y en tercer lugar, la ley también, como dice el apóstol Pablo, fue nuestro ayo. El término que usa Pablo ahí en Gálatas, capítulo 3, este término de ayo viene de una palabra griega que es paidagogos. Seguramente ya ustedes han escuchado este concepto. Y el paidagogos era el encargado de la educación de los niños, el que tenía a su cargo instruir a los pequeños, ¿verdad? De las familias pudientes, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también la ley se encarga de llevarnos a Cristo, de reconocer su gracia, porque la verdad es que por más esfuerzos que yo haga, nunca puedo cumplir con toda la exigencia de la ley. Entonces la ley me va a decir que necesito algo más para poderme salvar, y ese algo más para poderme salvar, o mejor dicho, la ley me va a decir que no me puedo salvar a través de las obras, sino que necesito otra cosa diferente, y esa otra cosa diferente pues es la gracia de Dios, ¿no? Entonces es como si alguien quiere brincar una barda para ir del otro lado, y por más brincos que da una y otra vez, es demasiado alta la barda y no hay manera de brincar. Entonces, eso nos hace que busquemos otra opción. Y la otra opción es ir a donde está la puerta, abrir la puerta y cruzar del otro lado. Bueno, pues Cristo es la puerta, su gracia es esa puerta que nos lleva precisamente camino a la salvación, ¿no? Bueno, quise hacer esta introducción solo para llamar su atención y ahora entrar a esta lectura de lo que tenemos dentro de los puntos de fe, ¿verdad? Particularmente este, que es el credo como está escrito en la Conferencia General de la Iglesia de Dios acá en Estados Unidos, y que coincide, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, con los diferentes fundamentos doctrinales que hay en los distintos países donde existe la Iglesia de Dios.
Bueno, entonces afirmamos que los 10 mandamientos eran conocidos y obedecidos por personas fieles antes de que la ley fuera dada en el Sinaí. Ese es otro aspecto también muy importante de los muchos que vamos a descubrir, eh, aprender o a recordar en esta clase de hoy y de mañana, ¿verdad? Entonces, reconocer que los 10 mandamientos ya existían desde antes de que se dieran en el monte del Sinaí, ¿verdad? Porque hay castigo, hay señalamiento cuando alguien viola, diríamos, mandamientos que después se presentaron como tales en 10 mandamientos en el Sinaí. Más tarde fueron incorporados al nuevo pacto mediante el ejemplo y la enseñanza de Cristo, porque también vamos a verlos en el Nuevo Testamento, y constituyen la norma o regla básica del código moral para la humanidad y son obedecidos para demostrar el amor del creyente hacia Dios y hacia su prójimo, porque la ley tiene estas dos partes, ¿no? Que los primeros 4 preceptos es en relación con Dios y los otros 6 son en relación con el prójimo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice la declaración, diríamos, de este primer párrafo. Ahora, ¿qué hay de especial sobre los 10 mandamientos? Bueno, antes de que Dios presentara su ley codificada a Israel en el monte de Sinaí, primero hizo un acuerdo con ellos en Éxodo 19, del 5 al 8. Este acuerdo o pacto declaraba que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo preciado y ellos deberían de obedecer sus mandamientos, una nación verdaderamente santa. El primer conjunto de leyes dadas en ese contexto fueron los 10 mandamientos, es decir, el decálogo, los cuales Dios habló a toda la congregación de Israel y a la multitud mixta reunida en el Sinaí, según los capítulos 19 y 20 del libro del Éxodo. Es muy interesante, hermanos, cómo en el capítulo 20 del Éxodo se introduce la ley, porque realmente antes de que Dios dé el primer mandamiento, hace una introducción que también es muy importante considerarla, porque la introducción de Éxodo 20 dice, en primer lugar, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos, ¿no? Así dice el texto sagrado. Déjenme revisarlo nada más para estar consciente de que no omito nada de ese importante texto de los 10 mandamientos. Bueno, literalmente el verso 1 dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Esta es la introducción que se hace la primera vez que se da la ley. Y luego ya viene el primer mandamiento, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mi pregunta en esta tarde, hermanos, para ustedes es, ¿por qué Dios da esa introducción? ¿Por qué Dios dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos? ¿Por qué no da la ley de una vez, empezando con el primer mandamiento? Bueno, pues porque lo que va a darles Dios es una ley que más adelante el apóstol Santiago en su epístola la va a llamar la ley de la libertad. Entonces él les hace un recordatorio. Ustedes fueron esclavos, fueron siervos en tierra de Egipto y yo los saqué de esa esclavitud. Y para que se mantengan libres de la esclavitud, entonces les voy a dar 10 mandamientos. Los 10 mandamientos deben de leerse a la luz de la esclavitud en el que vivimos
No solo los judíos literalmente en Egipto, sino también los cristianos esclavizados en el mundo de pecado. Entonces viene la ley, que es una ley realmente de libertad, ¿no? Pues miren lo que dice el primer verso: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con este mandamiento Dios nos hace libres de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría, hermanos? Pues un pecado que esclaviza, porque el ídolo es cruel. El ídolo esclaviza a las personas, ¿verdad? A diferencia de Dios, que es el Dios que habla. Entonces, así cada uno de los mandamientos van a ir reforzando ese espíritu liberador que Dios tiene en su ley para que el pueblo no vuelva a ser esclavizado. Ya no, diríamos, por un faraón o bajo un imperio, sino de algo peor, que tiene que ver con Satán y que tiene que ver con el pecado. Satán, hermanos, es el carcelero y el pecado es la cárcel, ¿no? Y la gente vive presa en el pecado de la mentira, en el pecado de la traición, de la infidelidad, en el pecado de la violencia, en el pecado de la injusticia, en fin, toda clase de cárceles, ¿verdad? Están bajo el dominio de Satanás. Entonces, la ley tiene también ese propósito, diríamos, de liberarnos de toda esclavitud en la medida en que nosotros la obedecemos, ¿no? Entonces, eh, eh, una vez dichas estas cosas, siguiendo con la lectura que tenemos, Dios llamó a Moisés al monte y le entregó dos tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los 10 mandamientos, ojo, por el mismo dedo de Dios. Es la única parte en toda la escritura donde se nos dice que Dios escribió algo. Esto también es muy significativo, hermanos, porque de ninguna otra cosa escrita en la Biblia se nos dice que haya sido escrita por la mano de Dios o por el dedo de Dios, solamente los 10 mandamientos. A estos 10 mandamientos se les llama el pacto. Más adelante, Éxodo, Deuteronomio, ahí están las citas bíblicas. Quizá porque fueron las primeras leyes que Dios dio a los israelitas después de su acuerdo mutuo, o porque los 10 mandamientos fueron los primeros asuntos que Dios tenía en mente para la conducta del pueblo escogido y de todos los demás. No de hablar los 10 mandamientos a la congregación del pueblo, dice el texto de Deuteronomio 5:22 que ya no añadió más, con lo cual indicó que el decálogo estaba completo como código único de una ley moral, ¿no? Perfecta, definitivamente. Perdón, hermanos, no les pregunté si alcanzan a leer ustedes bien la letra. Sí, sí, pastor, se lee. Dice Leo, ok, muy bien, muy bien. Entonces, las dos tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos fueron puestas, este es otro dato importante, dentro del arca del pacto en el tabernáculo hebreo, según Éxodo, y se repite acá en Hebreos capítulo 9:4. No como las otras leyes del pacto del Sinaí, que fueron colocadas a un lado del arca. Hay una diferencia entre, por ejemplo, la ley del talión o las otras leyes ceremoniales o leyes de días festivos del pueblo de Israel. Todas esas otras leyes fueron colocadas afuera del arca de la alianza. La única ley que se colocó dentro del arca es la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Según Éxodo 25 y Hebreos capítulo 9, versículo 4. Eh, el hecho de que se pusiera dentro del arca tenía un significado muy especial en cuanto a que el propiciatorio fue puesto arriba del arca.
fue desde ahí, desde donde Dios habló y se reunió con Moisés cara a cara, según Éxodo 33:11. Entonces estaba el arca y en el arca había tres cosas. Estaba la vara de Aarón, colocaron una porción del maná, del pan que descendía del cielo, y también los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Entonces, eh, esto es significativo porque eh, diríamos que debajo del arca estaba el propiciatorio, que era el lugar, diríamos, donde Dios escuchaba a Moisés y después a los sumos sacerdotes para que intercedieran por el pueblo y Dios fuera propicio para perdonar los pecados del pueblo. De ahí este término de propiciatorio, ¿no? Cuando Dios gobernó a Israel como rey, el propiciatorio fue su trono, por así decirlo, ¿no? Desde ahí Dios gobernaba, ¿no? Cuando era la teocracia, teos, Dios, kratos, gobierno. Cuando era la teocracia, Dios gobernaba desde ahí, desde el propiciatorio, desde donde estaba el arca, ahí donde estaban también las dos tablas de piedra, ¿no? Luego ya después vino la monarquía y ya fue otro asunto. Pero al principio, en la teocracia, cuando Dios gobernaba directamente al pueblo, ¿verdad? Lo hacía desde ahí, desde el propiciatorio. Esto también es importante, hermanos. El santuario terrenal de Israel, incluyendo el arca del pacto y sus contenidos, fueron hechos a semejanza de realidades eternas, de cosas celestiales, según Hebreos 8:5 y Apocalipsis 11:19. O sea, Dios fue diciendo cómo se construyera el tabernáculo, qué cosas deberían de tener ahí adentro como muebles y qué cosas dentro de esos muebles, como una especie de reflejo, ¿no? Diríamos, de lo que hay en el cielo. La voluntad de Dios en el cielo es también la voluntad para el hombre en la tierra. Bueno, ahí tienen eso, hermanos, como una consideración. Ahora, vean estas cosas que también hacen de los 10 mandamientos algo importante. Evidencias que apuntan hacia el papel único de los 10 mandamientos. Número uno, fueron dados por el Señor como un código completo de ley. No fue una copia de lo que tenían otros pueblos. Fue la ley dada por Dios. Número dos, fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra 2 veces, ¿no? Eso también es una particularidad. Número tres, fueron la constitución básica por medio de la cual el Señor gobernó a Israel. O sea, básicamente fue lo que tenían como pacto, ¿no? Los 10 mandamientos. Y ocuparon un lugar especial dentro del arca del pacto, bajo el propiciatorio, es decir, bajo el trono terrenal de Dios. O sea, nada más la gente que no quiera verlo, no lo ve, pero a leguas podemos ver el papel preponderante que tenían estos 10 mandamientos y tienen todavía en el pueblo de Israel. La esencia de la voluntad de Dios para la conducta humana es revelada en los 10 mandamientos, en contraste con las otras leyes dadas en el monte Sinaí, las cuales evidentemente ocupaban posiciones de menor importancia en el plan divino. Los 10 mandamientos son guías simples para vivir y amar, según Romanos 13, mientras que el libro de la ley señalaba advertencia, castigos y remedios para las fallas específicas de mostrar tal amor, ¿no? Entonces había dos leyes, por un lado los 10 mandamientos y por otro lado todas las demás leyes que Dios le dio a Moisés. Leyes de todo tipo, hermanos, de todo tipo de leyes. Había cosas que parecieran insignificantes, pero había leyes, por ejemplo, de higiene, había leyes, por ejemplo, para prevenir la lepra o para no contagiarse de lepra.
Había leyes para la ceremonia de la limpieza de la lepra. Se tenían que matar unos palominos, hacer una mezcla con hisopo y otras especies aromáticas, rociar la sangre de los palominos sobre los enfermos. Había cualquier cantidad de leyes. Las leyes de la purificación de la mujer, por ejemplo, cuando estaba en su periodo o cuando daba a luz. Si era niño, 40 días; si era una mujer la que nacía, entonces eran 80 días. Mucho tipo de leyes, ¿verdad? Pero, repito, tienen un lugar especial, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, la ley moral antes del monte Sinaí, ¿no? La naturaleza solemne y extraordinaria de los estándares morales personificados en el Decálogo es reiterada por el hecho de que ninguno de ellos fue concebido inicialmente para la nación de Israel. Los 10 mandamientos fueron conocidos y obedecidos por personas fieles mucho antes de que la ley fuera entregada por medio de Moisés en el monte. El testimonio acerca del patriarca de Israel, Abraham, muestra cómo los patriarcas y sus familias habían llegado al conocimiento previo de los mandamientos y leyes de Dios. Por ejemplo, Dios dice que escogió a Abraham para que fuese el padre de muchas naciones, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estamos hablando de Génesis, hermanos, mucho antes de que el pueblo de Israel estuviera en el monte Sinaí. Estas categorías de instrucciones revelan el gran avance del conocimiento de Abraham sobre la voluntad de Dios. Aún antes de Abraham, Dios hizo rendir cuentas a la humanidad por tener conocimiento del bien y del mal y no vivir de acuerdo a ese conocimiento. Véase como ejemplo el castigo de Caín por haber matado a su hermano, ¿verdad? Ya había conciencia de un mandamiento en el sentido de respetar la vida del prójimo, ¿verdad? Otro ejemplo que también podemos ver es la destrucción de todo hombre, excepto Noé y su familia, por causa de la maldad del hombre sobre la tierra. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces ya había conocimiento de mandamientos, de preceptos, que llegado el momento, Dios mismo los escribe en 2 tablas de piedra para que no haya dudas y permanezcan eternamente y para siempre, entregándolos al pueblo de Israel. El conocimiento del bien y del mal hasta cierto punto pasó en forma innata a todos los descendientes de Adán. Romanos 2:14, ¿verdad? Los antepasados de Moisés también conocían los caminos del bien y del mal por instrucción del Señor a través de hombres como Noé, un predicador de la justicia. Eso lo dice Pedro en el 2:5 de la segunda epístola. Y por medio de Abraham, Génesis 18. Dios había instruido al ser humano a través de las leyes, ordenanzas y mandamientos, como lo vemos en su elogio a Abraham, que guardaba esos preceptos de Dios. Esto no implica que en algún lugar antes del pacto sinaítico estos mismos 10 mandamientos existieran tal y como los conocemos. Encontramos poca evidencia de una previa existencia de un código de leyes santas como este. Al contrario, afirmamos que el conocimiento de cada una y la responsabilidad de obedecerlas todas individualmente estaba presente entre las gentes mucho antes de la ley mosaica. Todo esto, hermanos, son los argumentos que tenemos para afirmar que los 10 mandamientos tienen vigencia para nuestros días. Repito, no como un camino a la salvación, sino para, diríamos, una conducta moral aceptable delante de Dios. Todos los pecados antes del monte de Sinaí, a partir de entonces,
son una forma consciente de ignorar las instrucciones de Dios. Entre los pecados desde Adán hasta Moisés, según Romanos 5:14, se incluían el preferir a otros dioses sobre el único y verdadero Dios, la adoración de ídolos, quebrantar el sábado, ahí están los textos, la falta de respeto a los padres, ahí están los textos, el homicidio, el adulterio, eh, ahí están todos estos pecados señalados, el hecho de mentir o también de robar o de codiciar, todo eso está reprobado antes de que existieran los 10 mandamientos. Esta lista cubre todos los mandamientos del Decálogo, excepto el tercero de no tomar el nombre de Dios en vano. Todos los que decían ser hijos de Dios, pero no le obedecían, hicieron precisamente eso, ¿no? Según Jeremías 34:16. Eh, por lo anterior, hermanos y hermanas, nos damos cuenta que los 10 mandamientos completos eran conocidos como la voluntad de Dios antes de que la ley fuese dada en el monte Sinaí, y que aún a los gentiles se les hacía responsables por sus hechos de desobediencia. Pablo explica que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les fue manifestado, pues Dios mismo se lo manifestó. Bueno, aquí estamos afirmando, hermanos, que el hecho de que antes del Sinaí no estuvieran escritos algunos mandamientos, ¿verdad? Eso no significa que no había conciencia del bien y del mal. En el momento en el que el ser humano nace y va desarrollándose, va madurando, hay una conciencia de parte de Dios en él, una especie de sentido común que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto en términos, diríamos, generales. Hay mucha gente que nunca conoció los 10 mandamientos, no por eso están libres de pecado. ¿Por qué? Porque hay una ley moral, hay una ley en mi conciencia, ¿verdad? Eh, eh, me orienta perfectamente bien para distinguir entre lo que es justo y lo que es injusto, ¿verdad? Ahora, más adelante, como ya hemos dicho, Dios va a poner por escrito esos 10 preceptos, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, ¿qué se dice del Decálogo en el Nuevo Pacto? Bueno, ahora llegamos al punto crucial de este capítulo, la ley de los 10 mandamientos que jugó un papel principal en el Antiguo Pacto bajo Moisés. Permanece todavía vigente y sin reducir su capacidad de comunicar la voluntad de Dios para aquellos que ahora son creyentes y seguidores de Cristo Jesús bajo el nuevo pacto, o ya no tenemos nada que ver con esa ley, hermanos. La respuesta a esta pregunta debe encontrarse principalmente en el Nuevo Testamento, en el ejemplo y enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, para no pasar por alto las importantes piezas de evidencia previas, permítanos confirmar que los 10 mandamientos fueron básicos para el antiguo pacto y revisemos el pasaje clave en el cual un profeta hebreo predice la venida de un nuevo pacto. Principios morales antiguos, el Decálogo. Estos fueron la expresión principal del pacto de Dios con Israel y con la multitud mezclada al pie de la montaña. Los primeros 4 mandamientos fueron expresiones fundamentales del amor de Dios hacia los hebreos, o más bien de los hebreos hacia Dios, y los últimos 6 con relación al prójimo. Más adelante, en las escrituras hebreas,
al hacerse evidente que Israel no estaba progresando en el pacto sinaítico, Dios inspiró al profeta Jeremías con estas palabras. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, según Jeremías 31 al 34. Bueno, aquí tenemos un anticipo de lo que Dios iba a hacer con esta ley, con este decálogo, que el pueblo de Israel no observó como debió haberlo hecho, que lo anuló por su desobediencia, y entonces Dios va a tener un nuevo pacto, ya no escrito en tablas de piedra, sino en el corazón de las personas, ¿no? Ahí es donde se escribe ahora esta palabra santa de Dios, lo que sería en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero por lo pronto ahí está el texto de Jeremías. El pasaje de Jeremías nos da un avance maravilloso de la realidad del Evangelio que viene a aquellos que conocen a Dios con el perdón gratuito de sus pecados a través de Jesucristo. Esto es el corazón del nuevo pacto. En el verso 32, la profecía de Jeremías dice, un nuevo pacto que no será como el antiguo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma entonces? Bueno, el profeta Jeremías identifica una gran diferencia. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. El antiguo pacto fue escrito por el Señor en tablas de piedra, pero el nuevo es escrito por Él mismo en tablas de nuestro corazón. De una manera simbólica, ¿no? Dios pone su mano en nuestro corazón y escribe ahí el nuevo pacto, ¿verdad? Según Hebreos 8, ahí están algunos de los textos, ¿verdad? Esta distinción se hace y enfatiza dos veces en la Escritura. La predicción que hizo Jeremías sobre el nuevo pacto no contiene intimidación de cambios en los estándares morales de Dios. Hubo cambios en algunas provisiones secundarias del pacto, pero no hubo ninguna en sus principios primarios. Por tanto, cuando venimos al Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿cuáles fueron los principios morales que Jesús y sus apóstoles enseñaron como importantes para la vida? Bueno, pues los 10 mandamientos no solo fueron la expresión principal de la ley moral en las antiguas escrituras, sino también en las nuevas. Cuando le preguntaron a Cristo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El tema de la ley pasa del antiguo pacto al nuevo pacto. No son diferentes los preceptos. Son exactamente los mismos 10 mandamientos. Ahora son de los creyentes, ¿verdad? Pero enseñados también por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese diálogo, según el segundo párrafo, el joven que preguntó esto quería una respuesta más específica. ¿Se acuerdan de ese relato, hermanos? Entonces preguntó cuáles mandamientos eran los que Jesús tenía en mente, porque aquel joven se acercó y le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y entonces Jesús contestó, guarda los mandamientos y vivirás. Y entonces el muchacho le dice, ¿cuáles mandamientos? Y entonces Cristo le dice, no matarás, no adulterarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, fue la respuesta. Todos ellos pertenecen a la ley de Dios, hermano. La respuesta de Jesús incluyó 5 de los 10 mandamientos y uno que no estaba en los 10, el que Jesús pronuncie el mandamiento de amar a nuestros semejantes, no implica que el mandamiento de amar a Dios sea inválido. Tampoco el mencionar solo 5 de los 10 quiere decir que los otros 5 son obsoletos. Las declaraciones del Señor en el cuarto evangelio resaltan su opinión sobre la importancia de guardar los mandamientos de Dios generalmente. En ninguna parte Jesús sugiere que alguno de los 10 mandamientos en particular haya sido anulado, ¿no? Entonces, aquí estamos, hermanos, defendiendo el punto de que los 10 mandamientos están vigentes en el Nuevo Testamento, tal y como Jesús lo enseña a aquel joven rico, ¿verdad? La validez continua de los 10 mandamientos se muestra en Romanos 7. El apóstol Pablo escribió: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El mandamiento de no codiciar solamente se encuentra en los 10 y no lo encontramos en ninguna otra ley. Ojo con este dato, hermanos, porque es una joya realmente, ¿verdad? En ninguna parte del Antiguo Testamento se dice no codiciarás, solo en la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Pablo rescata ese mandamiento diciendo que la ley dice no codiciar, ¿no? En Romanos 7:7. Tiene implicaciones amplias, ya que la ley que cita sirvió como definición de pecado para Pablo. La ley es santa, justa y buena, según el 7:12 de Romanos, evidencia contundentemente de que los 10 son parte de lo que iba a escribirse en nuestros corazones y mentes como nuevo pacto. Ni la ley ni la obediencia tienen la intención de salvarnos, sino que Cristo murió en parte para darnos la habilidad de obedecer verdaderamente. Pablo escribió: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está un poquito intrincado, hermanos, porque Pablo realmente escribe muy espeso, ¿no? En su carta a los romanos, que más que una carta es todo un tratado teológico. Pero lo que está diciendo es que Cristo vino para salvarnos al dar su vida por nosotros y cumplir en Cristo lo que para nosotros era imposible cumplir, porque nosotros como seres humanos no podemos cumplir, como no lo pudo hacer el pueblo de Israel en la antigüedad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él sí cumplió con todos los mandamientos. Entonces, en la medida en que yo a Cristo, en esa medida yo estoy justificado, porque Cristo es el que me, diríamos, el que me capacita para superar las exigencias de la ley, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo estoy en Cristo, en esa medida estoy siendo justificado, porque Él nunca cometió pecado. Entonces, yo estoy en Cristo y estoy siendo crucificado. Si yo me aparto de Cristo, entonces yo puedo ver claramente en la ley todo el pecado que hay en mí. Por eso es muy importante que yo me mantenga en Cristo. Ojo, hermanos, en Cristo, en nadie más, en ninguna otra cosa, sino solamente en Cristo.
como dice la Escritura, ¿no? Cuando estamos en Cristo, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hay que mantenernos en Cristo. Tenemos la ley como un punto de referencia, hay que respetarla, obedecerla por nuestro propio bien, ¿verdad? No para salvarnos, sino más bien como obediencia a Dios, ¿verdad? Reconociendo que Cristo murió por mí y reconociendo que es la voluntad de Dios el hecho de que yo respete sus mandamientos. Vivir en la gracia de Dios significa vivir en el perdón permanente, pero no significa libertinaje. La gracia de Dios no es una gracia barata, ¿verdad? Es una gracia que ha costado el precio de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que se espera de mí es que acepte el sacrificio de Cristo, acepte su gracia, tenga fe en él. De esta manera soy justificado ante las exigencias de la ley. Porque ¿qué dice la ley? Pues la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la ley. Y Cristo muere por esa ley, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Por eso debo de mantenerme en él, porque él ya pagó por mí. Pero si yo me aparto, entonces aflora en mí todo el pecado, porque la misma ley lo descubre. Bueno, al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas, hermanos. Los que encuentran en Pablo a un crítico de la ley de Dios necesitan reconsiderar su conclusión. Es verdad que el apóstol de la gracia de Dios no permitirá que la ley, o sea, cualquier ley, se convierta en la dinámica que trae salvación y vida eterna. Claro que no. Estos son galardones de Dios que recibimos solamente por medio de la fe en Jesucristo. Esto explica por qué en varios pasajes Pablo afirma los límites de la ley y advierte de judaizantes que elevan la ley a una función que nunca se le había otorgado, ¿no? La función de salvar, más bien la función de condenar, porque la ley descubre el pecado y la paga del pecado es muerte. Por otro lado, Pablo frecuentemente apoya la ley moral de Dios como maestro y guía de aquellos que han sido justificados por fe en Cristo. Además de los pasajes a los romanos vistos anteriormente, véase también Corintios 7:19, primera carta, con que se mencionan, tienen un parecido igual o semejante con los 10 mandamientos dados en el Sinaí. La ley moral tiene un propósito perfectamente bueno, dice Pablo, una y otra vez, si la usamos legítimamente, legítimamente. Santiago va un paso más allá que Pablo al verificar la unidad de los 10 mandamientos. Él escribió, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2. Este pasaje se refiere directamente al decálogo, del cual 2 mandamientos son citados. Este principio de quebranta uno y quebrantas todos no se pudo haber referido al libro de la ley, por ejemplo, la ley mosaica, el cual ordena la circuncisión y los sacrificios de animales por los pecados. Estos ya no son mandamientos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Los escritos de Juan, aunque más generalizados, armonizan perfectamente con Pablo y Santiago. Juan escribió, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahí está primera de Juan 3:4. Y se puede comparar con Romanos 7:7.
Otros versos en los cuales el mismo apóstol declara la importancia de que los cristianos obedezcamos los mandamientos son Primera de Juan 2:4, 3:22 al 24 y Primera de Juan 5:2 y 3. Bueno, estamos haciendo un repaso sobre todos los textos que en el Nuevo Testamento hablan de que la ley de Dios está vigente. Casi todos los escritores, como Pablo, como Juan, como Pedro, Santiago, citan los 10 mandamientos y los citan porque están vigentes. Repito, no para salvarnos, pero sí como una ley moral, ¿no? Ya lo dije al principio, si todas las personas en este planeta respetáramos y observáramos los 10 mandamientos, no tendríamos ningún problema de convivencia. No habría necesidad de policías, ni de ejércitos, ni de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque estaríamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero el hombre no quiere los mandamientos. Es más, hay muchos cristianos que no quieren los mandamientos. Quieren la salvación, pero no las ordenanzas, ¿no? Y ellos se equivocan cuando piensan que los que sí respetamos la ley o estamos a favor de la ley piensan que queremos salvarnos por medio de las obras. No, claro que no. No, la salvación no es por obras. En todo caso, la observancia de los mandamientos es el resultado de la obediencia que debemos de tener a Dios, porque es algo que Él nos pide y además es bueno. Como dice Pablo en Romanos 7, de manera que el mandamiento es santo, es bueno y es justo. Claro que sí, porque toda la ley es buena, es para bien, tanto en nuestra relación con Dios y especialmente en nuestra relación con el prójimo. 6 mandamientos. No robar, no adulterar, no mentir, no codiciar, ¿verdad? Eh, serían eh, otra realidad la que estuviéramos viviendo. Un estudio de los pasajes del Nuevo Testamento en apoyo al Decálogo estaría incompleto sin Apocalipsis 12:17 y 4:12. Estos versos gemelos describen al pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, identificado por 2 características elementales. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Estamos hablando ya de la salvación. Estamos ya hablando de la escatología, ¿no? De la enseñanza bíblica sobre las últimas cosas en estos tiempos finales, ¿no? ¿Y qué dicen ahí los textos de Apocalipsis? Bueno, 2 realidades. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, más adelante Santiago va a decir que una fe sin obras es una fe muerta. La fe tiene obras, produce obras y son buenas obras. Parte de esas buenas obras es la observancia de los mandamientos. Repito por enésima ocasión, no para salvarnos, no para salvarnos, sino como una obediencia a nuestro Dios. A manera de resumen, afirmamos que los 10 mandamientos fueron reincorporados al nuevo pacto por medio del ejemplo y enseñanza de Cristo. De la misma manera que Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra, Él también los escribe ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. De la misma forma en que los 10 mandamientos bajo el antiguo pacto fueron solo una fracción de dicho pacto, son de la misma manera en el nuevo. No es todos los 10 mandamientos. Hay otras muchas más ordenanzas de Dios dadas en el Nuevo Testamento que debemos de respetar porque también son mandamientos. Por ejemplo, ¿sabe usted cuál es el mandamiento más violado según algunos teólogos? Mateo 7:1. Mateo 7:1 dice, no juzguéis.
Es apenas un par de palabras. No juzguéis. ¿Y qué es lo que hacemos constantemente? Juzgar, juzgar. Los 10 mandamientos no dicen nada sobre el juicio que hacemos, ese juicio a la ligera, ese juicio, diríamos, pecaminoso, ¿verdad? Cuando etiquetamos a alguien y decimos, no, es que ya anda todo tatuado del brazo, ¿verdad? Es un drogadicto, ya lo juzgamos, ¿verdad? No, aquel es un borracho, ya lo juzgamos, ¿verdad? No, yo no me meto con estos porque son unos adultos, ya los juzgamos. La Biblia dice, no juzguéis. No está en los 10 mandamientos, pero está en el Nuevo Testamento. Forma parte de las ordenanzas que debemos de respetar. ¿Y cuántos textos no hablan también de sobrellevarnos, por ejemplo, unos a otros, o perdonarnos unos a otros? Son mandamientos. Un mandamiento, hermano, se distingue porque el verbo que se usa está en modo imperativo, es decir, es una orden. Por ejemplo, eh, sobrellevad las cargas los unos de los otros. El verbo es sobrellevar, pero está dado en modo imperativo. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que es una orden. Es como cuando se dice, por ejemplo, por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento. Es un mandamiento. El verbo ir está de manera imperativa. Por tanto, id. No dice el texto, ahí cuando puedan vayan. No, no. Está dado en un modo imperativo, ¿verdad? Por lo tanto, es un texto, diríamos en términos gramaticales, prescriptivo que debemos de obedecer, ¿no? Bueno, un paréntesis, hermanos, para que me pueda explicar mejor, porque el tema es espeso, como se dan cuenta. Hay dos tipos de textos en la Biblia, nada más, gramaticalmente hablando. Los textos prescriptivos y los textos descriptivos. Los textos descriptivos solamente nos están, como su nombre lo dice, describiendo algo, ¿verdad? No, no significa que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Simplemente describen una realidad. Por ejemplo, le dijo la esposa de Abraham, Sara, a su esposo Abraham, entra a la sierva, a Agar, para que tengas familia. ¿Qué significa eso, hermano? Es un texto descriptivo. Simplemente nos está describiendo lo que dijo Sara a Abraham de que cohabitara con Agar para que pudiera tener familia. Y Agar y Sara y Abraham lo hizo. Pero eso no significa que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un texto descriptivo. Simplemente nos informa de una realidad. Como pasó con David, también con la mujer de Urías el Eteo. Son textos descriptivos. ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? Bueno, tuvo 4 mujeres. Textos descriptivos. Pero hay textos que son prescriptivos, o sea, donde se dan órdenes y esas órdenes hay que obedecerlas. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Perdonaos los unos a los otros. Sobrellevad las cargas los unos a los otros. No juzguéis para que no seáis juzgados. Son textos prescriptivos, como cuando un médico escribe una receta y prescribe un medicamento. El médico no le dice, ahí te lo tomas cuando tú quieras. No, el médico le dice, te lo vas a tomar cada 8 horas, así puntualmente, para que te puedas aliviar. Entonces,
También en ese sentido hay que ver el Nuevo Testamento con estos lentes para ver qué textos son prescriptivos y esos hay que obedecerlos porque contienen enseñanzas y mandamientos de Dios. Ese es el punto, ¿no? Entonces, esto nos va a servir mucho como una clave interpretativa, una clave hermenéutica. Cuando hablamos de temas controversiales, por ejemplo, el ministerio de la mujer o cosas por el estilo, revisar la Biblia con esta óptica de textos prescriptivos o descriptivos nos va a servir mucho. Bueno, el tercer párrafo dice, de la misma forma en que de la misma forma en que los 10 mandamientos bajo el antiguo pacto fueron una fracción, ya lo leímos eso, ¿verdad? El nuevo pacto también son una fracción, pero reconocemos que hay más mandamientos, ¿verdad? Todos los ejemplos y enseñanzas de Jesucristo soportan o apoyan el decálogo. Las diferentes declaraciones en las que Pablo defiende la ley incluye los 10 mandamientos, claro que sí. Juan y Santiago defienden la dignidad y la unidad de los mandamientos de Dios en forma general y el decálogo en particular. Al decir incorporados a, no estamos implicando que los mandamientos del decálogo fueron introducidos al nuevo pacto solo una vez, sino que fueron incorporados como un cuerpo de leyes reconocibles, conocidos como los mandamientos. Y ahí está en lo que se refiere, en lo que dice Jesús, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, según Juan capítulo 15, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis, hermanos, aquí para tomar un breve receso, para que también puedan levantarse de su asiento. Regresamos a las 7 de la tarde para ustedes con 15 minutos. Tenemos 12 minutos de receso.